Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este quinto episodio del blog de Libros de Lore. En esta ocasión les voy a compartir qué leí en septiembre, así que quédense que va a estar muy padre. Familia, pues listo, yo poniendo cómoda aquí con café en mano. Les quiero comentar que septiembre definitivamente fue uno de los meses con las mejores lecturas o de las mejores lecturas que he tenido en el año. Quise incluir autores y autoras mexicanas o también que hablaran libros que hablaran sobre nuestra historia. Quise balancearlo para descubrir también otro tipo de escritores. Una grata sorpresa, realmente disfruté mucho estas lecturas y pues se los voy a compartir. El primer libro con el que quiero comenzar es Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Este libro ya fue una relectura para mí, yo lo había leído hace 2 o 3 años, no recuerdo bien, pero en ese momento siento que no lo disfruté tanto como en esta ocasión. Siempre les he compartido que pues para todo libro hay un momento y si bien me gustó, creo que fue como que me gustó a secas. Ahora la diferencia fue que uno lo tuve en el club, entonces compartir una lectura, compartir las impresiones y diversos puntos de vista es súper rico. Y también que me di a la labor de investigar mucho sobre Elena Garro, lo cual pues redondeó mi experiencia con este libro y pues lo amé, definitivamente lo amé. Al grado, familia, les juro que hubo una escena al final de la primera parte que no les puedo contar porque sería un súper spoiler, pero lloré. Quiero compartir un poquito sobre lo que investigué de Elena Garro. Ella nació en Puebla y después, años después, se muda con su familia, con sus papás y su hermana a Iguala, donde pasa muchos años de su infancia y donde ella es testigo de la guerra cristera, ¿no? Le toca ver pues el levantamiento de los campesinos, todo este movimiento, las injusticias, y eso la marca mucho. Este punto va a ser muy importante para el desarrollo de este libro. Un punto importante también que conocí sobre ella, que su padre y su madre eran personas muy cultas. Su padre tenía un gran acervo de libros y le inculcaba mucho a ella que pues se dedicara a leer, que investigara, que saliera adelante, que no necesariamente se casara y terminara ahí su vida, ¿no? Que bueno, al final del día lo logró, pero contrasta mucho con el tema de Octavio Paz. Se ha dicho mucho que Octavio Paz fue un súper machista, lo cual es cierto, pero a mí lo que les comentaba en mis historias es, me gustaría ya rescatar a la Elena Garro por su talento y no por la victimización de todo lo que sufrió con Octavio Paz, que no hay que olvidarlo, pero hablemos más sobre lo grandiosa que fue ella. Entonces, les comentaba que, bueno, se casó con Octavio Paz, se fueron del país porque él tenía cargos de diplomático, entonces andando en París, ella escribe este libro de los recuerdos del porvenir y bueno, resulta que como Octavio Paz era muy celoso de su trabajo, entonces le prohibía a Elena Garro escribir o publicar, sobre todo cuestiones que compitieran directamente con él como novela y como poesía, ¿no? Y se dice, porque digo, estuve investigando con Patricia Rosas Lopategui, estuve viendo videos de ella donde, pues ella es la principal investigadora y biógrafa de Elena Garro y pues compartía que sí, que le decía incluso, no, no publiques eso, y ella a veces quemaba obras, ¿no? No sé qué tantas se fueron a las llamas, sé que es una verdadera lástima porque evidentemente está súper mal, pero bueno, Los recuerdos del porvenir pudo haber sido uno de esos libros que se fueron a la hoguera. Qué bueno que esta novela salió a la luz. El mismo año en que fue publicada se ganó el premio Javier Villaurrutia, el cual es el más importante de la literatura aquí en México. O sea, imagínense. Es un libro que toma toda la experiencia de lo que les contaba que vivió Elena Garro en Iguala y lo traslada a un pueblo imaginario que se llama Ixtepec. Algo súper importante resaltar en esta obra es que el narrador es el pueblo. El pueblo es quien cuenta la historia de sus pobladores, de todo lo que sucede, de los que llegan, de los que se van, de los que matan, etcétera. Y todo está narrado en un estilo súper surrealista, onírico, de realismo mágico, y obviamente también es una novela histórica porque tiene, les repito, el tema de la revolución, fin de la revolución y la guerra cristera.
también es una historia de amor, también es una historia de injusticia, donde Elena alza la voz por las clases sociales más bajas. Ella sabemos que también hizo mucho eco por los campesinos en su carrera. Y pues bueno, todo este conjunto de estilo narrativo, de pasión, de la historia de Elena, de lo bonito que está el libro, pues lo metemos en una licuadora y encontramos una obra realmente magistral. Entonces yo les recomiendo mucho que se den la oportunidad de leer Los Recuerdos del Porvenir. Para mí es de las mejores obras que tenemos, no solamente en México, sino en Latinoamérica y hasta en el mundo. De verdad, qué orgullo que Elena Garro sea mexicana. Tenemos que leerla más. Y bueno, llega de Penguin, les había comentado en el video anterior que me enviaron testimonios de sobre Mariana, que es otro libro suyo, y pues ya estoy, que me urge leerlo. Entonces, el primero fue Los Recuerdos del Porvenir, 5 estrellas. No les puedo contar más de la historia porque de verdad, léanlo primero y si echan lágrima, ya me comparten. Vamos con el segundo libro. Lo que les quiero compartir es El Seductor de la Patria de Enrique Serna, que ustedes saben que es de mis escritores favoritos. Leer a Enrique Serna es una delicia. Es un escritor súper apasionado y de los que disfruto más cómo recrea los personajes. Enrique Serna tiene esa especialidad en recrear antagonistas o villanos. En este caso, El Seductor de la Patria nos habla sobre la vida de Antonio López de Santa Anna para mostrarnos una versión más humana. Sabemos que pues obviamente es un villano en la historia de México, pero con este libro podemos entender un poco más el contexto de por qué fue así. Este libro tiene una estructura epistolar, se ubican epistolares a través de diarios o cartas, como en el caso de Drácula. Nos plantea a Santa Anna ya octogenario, llegando a México de regreso, y pues con un sabor agridulce, porque sabe que hay gente que lo ama, pero hay gente que lo odia a morir. Entonces, él le pide a su hijo Manuel que haga su biografía y comienza a través de cartas a contarle pues cómo fue su vida desde que era niño, cómo eran sus papás. El padre de Santa Ana era de ascendencia española y su hermano siempre fue como motivo de comparación o de envidia porque él era güero, tenía ojos azules, entonces Santa Ana pues era de tez morena y siempre le tuvo como envidia, y de ahí trató de ver cómo podía sobresalir y captar más la atención y la aprobación de sus padres, y fue metiéndose al ejército desde muy temprana edad, y obviamente ahí pues empezó a foguearse con muchos personajes y bueno, ya el resto lo sabemos, que fue 11 veces presidente y que pues hizo y deshizo muchísimas cuestiones. Pero es importante que lean este libro porque nos presenta una versión más o menos del personaje que redondea su personalidad y al final del día pues corona con lo que realmente sucedió. Me encanta la ironía, me encanta el poder de la narrativa, es súper portentoso, y también me encanta el humor negro, ¿no? Es una novela histórica, tiene bastante documentación detrás, que es un gran trabajo que hizo Enrique Serna, pero también obviamente con las licencias que todo escritor de ficción se suele tomar para darle su toque personal a este libro. Entonces se los recomiendo mucho. Le puse 4 estrellas. ¿Por qué 4 estrellas? Porque para mí el benchmark que tengo de Serna con El Vendedor de Silencio y con Fruta Verde, esos fueron libros que disfruté más, ¿no? Pero sin duda me gustó, aprendí y pues check, espero que lo lean. El tercer libro es del escritor africano Abdul Razak Gurnah, que fue el Premio Nobel de Literatura en 2021 y que cuando ganó yo recuerdo haberme quedado con cara de what, porque bueno, al igual que John Fosse no lo conocía, pero estuve investigando y pues vi que tampoco allá en Europa o en África lo conocían mucho. Entonces, como que se llegó a cuestionar mucho el tema de que si lo merecía, de que si la academia lo había hecho por temas políticos, como sucede, ¿no? Como sucede. Pero bueno, la verdad es que honestamente no me dieron muchas ganas de leerlo en ese momento, pero fue hasta hace justo un mes, en septiembre, que publicó un nuevo libro que se llama El Desertor y que me enviaron de Penguin por Editorial Salamandra. Entonces decidí darle una oportunidad porque últimamente la experiencia que he tenido con los libros de Salamandra ha sido garantía. Este libro del Desertor me gustó mucho y me sorprendió. Por eso es que se los quiero recomendar. Esta novela, El Desertor, trata de una relación amorosa que se desenvuelve entre 1899 hasta mediados de 1900, que prácticamente son periodos que comprende desde la colonización británica hasta la independencia de África. Y es una novela dividida en 3 partes. La primera comienza con un personaje, un vagabundo que llega todo maltrecho a una ciudad de África Oriental. Entonces los habitantes tratan de desvelar quién es, que evidentemente es un europeo,
pero pues no habla y no saben qué ha sido de su vida. Se recupera y posteriormente se enamora de una de las mujeres que habitan esta población. Durante esta primera parte del libro, pues prácticamente nos van a contar qué pasa con Martin, que es este personaje vagabundo que les comento que llega a la ciudad. De repente pudieran sentir como que no sucede nada, como que el ritmo es muy lento. La característica de esta narrativa, al menos en este libro, y quiero pensar que es parte del sello del autor, que es sumamente descriptivo. Entonces, a veces te encuentras que para describir una escena, pues se toma 2 o 3 páginas y cuando terminé la primera parte me quedé como de, ok, sí, entendí que llegó un vagabundo, se lo encontraron, lo atendieron, venía herido, este hombre que la atiende le presenta a su hermana, él se enamora de la hermana y pues ya tan, ¿no? Y yo me quedé, bueno, ok, tanto para contar esta historia, entonces como que en ese momento dije, ay, no sé. Además del tema que también la barrera del lenguaje es, pues tiene mucha terminología o muchos conceptos, pues obviamente de África, que no entendía. Entonces tuve que apoyarme mucho de Google para entender, lo cual alentó un poco más mi experiencia con el libro durante la primera parte. Estuve a punto de dejarlo, pero la verdad es que dije, no, 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 a ver, quiero al menos decir, bueno, fue un Nobel, me gustó o no, y algo me hacía que sí lo estaba disfrutando, en el fondo sí lo estaba disfrutando, porque de verdad evocaba todas las imágenes de África Oriental, que yo jamás había estado ahí. Dije, vamos a darle chance. Ok, termina el primer capítulo. El segundo capítulo, entonces, cuenta la historia de unos hermanos, donde uno de esos 3 hermanos, que se llama Rashid, es el alter ego de Abdul Razak Gurnah, que nos cuenta que pues es un chavo que sí vivía en esta ciudad en África Oriental y muy joven, con todo el dolor de su corazón y con toda la crisis que estaban pasando en su país por la independencia de África, pues decide irse a estudiar a Londres. Y bueno, esto nos lo explican durante la segunda parte del libro y la tercera parte no se las pienso contar porque ahí es donde realmente el libro da un giro inesperado y todas las historias comienzan a conectarse y lo hace de una forma hermosa, porque primero te das cuenta que el escritor está contando su vida y está abriendo su corazón para compartirnos cómo fue difícil el hecho de abandonar a su familia en un momento tan difícil para irse a estudiar y cumplir sus sueños a Londres. Y por otra, pues por fin te enteras de qué sucedió con este vagabundo de la primera parte que quedó medio inconcluso, pues ya te enteras de en qué termina. Entonces, de verdad que al final del libro me quedé con un gran sabor de boca que dije, me gustó mucho, yo le puse un 4.5, disfruté el hecho de haber conocido a un escritor de un país, ¿no? Y de una zona súper lejana. Yo no había leído a ningún escritor de África. En conclusión, se los recomiendo si quieren retarse, salir de su zona de confort, conocer un premio Nobel más, porque esta novela de Desertor realmente me gustó. Y bueno, siguiendo en la línea de premios Nobel, tenemos a la escritora afroamericana Toni Morrison, que ganó este galardón en 1993, convirtiéndose así en la primera mujer afroamericana en recibir el premio Nobel de literatura, lo cual es padrísimo. Este libro también me lo enviaron de Penguin, de editorial Lumen, y de verdad es una grata sorpresa, porque con este libro se demuestra que no se necesitan cientos de páginas para poder tener una historia poderosa y que realmente nos invite a la reflexión. La reseña va a ser súper breve, más que reseña es una invitación a que lo lean, porque primero que nada es súper corto, o sea, tiene menos de 100 páginas y se lo echan de verdad en una sentada. La segunda es por el gran impacto y el gran sabor de boca que les va a dejar, porque los va a dejar reflexionando. Toni Morrison hace un experimento con esta breve relato de 2 amigas, Roberta y Twyla, que son 2 niñas que ingresan a un centro de acogida para menores de edad. Y bueno, ellas ahí se conocen, hacen una gran amistad y bueno, tiempo después, ya cada quien hace su vida, se reencuentran, ya ambas pues la vida hecha, una es mesera, la otra está casada con un alto directivo de una compañía de tecnología y pues un día se reencuentran en un restaurante ahí en la carretera y comienzan a platicar. Hasta aquí podría parecer una historia muy sencilla, pero lo interesante es que con este libro Toni Morrison quiere descubrir los prejuicios raciales que pudieran existir, que pudiéramos tener. Y lo hace a través de esta historia donde estas 2 chicas, una es negra, una es blanca, y nunca nos va a decir quién es quién. Nos va a dar señales, nos va a hacer que nosotros, con base en los prejuicios que podamos tener,
tratemos de adivinar quién es quién, porque al final del día, pues sí, tiene mucha razón. ¿Qué tantos prejuicios tenemos en la cabeza, no solamente raciales, sino de también clases sociales? En fin, todas las personas con las que tuve oportunidad de platicar con este libro nos quedamos de, oye, es que yo pensé que Rebeca era esta, no, yo pensé que era Twyla por esto y por esto. No es un tema de juzgar, simplemente es qué tanta información, con qué tanto contexto hemos crecido que nos hace emitir ciertos juicios del otro. Entonces, este libro, la buena noticia es que lo voy a tener en mi club de lectura para el cierre del año. ¿Por qué? Porque es un libro muy cortito, entendiendo que pues obviamente las fechas ya se comprometen mucho y por otro, por el mensaje. Es un libro con gran mensaje y me gustaría que con eso cerráramos el año en mi club. Pronto voy a sacar la convocatoria. Yo le puse 4.5 estrellas, realmente es muy bueno, muy contundente y pues bueno, se lo súper recomiendo para que se inscriban en mi club. Bueno, ya para finalizar, el último libro. El último libro me fascinó y me atrevo a decir que fue el mejor que leí durante septiembre y es B13 de Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère es un escritor y periodista francés. Yo he tenido la oportunidad de leer Yoga, El adversario, que es un libro que te vuela los sesos, y también de Vidas ajenas. Los tres los he disfrutado muchísimo. Pero bueno, en esta ocasión, Emmanuel Carrère saca su faceta periodística para contarnos sobre lo sucedido el viernes 13, por eso se llama B13, el viernes 13 de noviembre del 2015 en París, donde esta ciudad sufre los mayores atentados terroristas de su historia, a cargo de un grupo de extremistas yihadistas que pues la verdad hicieron cosas imperdonables, ¿no? Entonces, a Emmanuel Carrère lo invitan a presenciar el juicio que duró aproximadamente 10 meses de los cómplices de estos actos. Y pues él nos va narrando historias de las víctimas, desde familiares, amigos que perdieron a sus seres queridos en estos atentados que comenzaron con explosiones. Estas personas se hacían inmolar afuera del estadio en un partido donde jugaba la selección y posteriormente hacen un recorrido por todo París, por el barrio, para ir a asesinar a sangre fría a muchísimos civiles que estaban posiblemente disfrutando de una linda noche en distintos bares para rematar en el bar Bataclan, donde era un foro de conciertos y esa noche tocaba una banda de rock y pues bueno, el resultado de todo esto fueron aproximadamente 130 muertos, muchísimos heridos y centenares de personas dañadas emocionalmente. Lo que rescato mucho de este libro es la forma en cómo lo hace Carrer, porque definitivamente pues hace que conectes con el dolor y surja la empatía de las historias de las víctimas. Te explica también el contexto de estos grupos extremistas, de cómo surge todo. Ellos justifican que esos actos ellos lo cometieron, los bombardeos y la ocupación y el rol que ha tenido Francia en Siria, lo cual pues obviamente es totalmente sin justificación, ¿no? Entonces aprendes un poco también sobre estos temas religiosos bajo los cuales ellos, en nombre de un Dios, pues hacen todo ese tipo de fechorías que son lamentables. La forma en cómo lo narra Emmanuel Carrère, les digo que es magistral. Yo no recordaba realmente estos sucesos, esa tragedia de París, te sensibiliza muchísimo. Sí es un libro que considero que tal vez emocionalmente tienes que estar no vulnerable porque sí es un tema fuerte. Yo le puse 5 estrellas. Bueno, fam, esas fueron mis lecturas de septiembre. Espero que alguno de estos libros, alguno de estos títulos llame su atención y si es así me compartan sus comentarios. Mando un abrazo y felices lecturas.